¿Cómo están? ¿Vivos? Muy bien. Pues mi nombre es Mario Marazzi, yo soy economista. Este, Disculpe, que no está saliendo la aquí. Perfecto. Este, ¿Dónde iba? Mi nombre es Mario Marazzi, soy economista, he trabajado con estadísticas de Puerto Rico ya hace más de una década y además, pues me une una amistad de más de varias décadas con la Brenda, la directora ejecutiva aquí del estuario y mi queridísima amiga de quien no he escuchado en mucho tiempo, me llamó hace unas semanas y me dijo que, ¿verdad? Iba a haber un pequeño panel sobre las estadísticas sociodemográficas en el Cumbre Estuariano y me pidió que yo viniera a hablarles a científicos naturales sobre las ciencias sociales y de por sí dije, claro, Brenda, ¿verdad? Como estoy seguro que todos ustedes también conocen de su capacidad de convencernos, ¿verdad? Convencimiento. Este, yo no hago investigación en el área ambiental, no es mi expertise, no pretendo serlo. Por lo tanto, por lo tanto, le dije, mira, Brenda, lo que yo puedo hacer es darle algunas pinceladas, unas reflexiones sobre los datos disponibles sociodemográficos para un poquito ilustrar lo que es posible o lo que no es posible, ¿verdad? Y de eso es lo que yo voy a hacer aquí hoy. Y la primera reflexión con la cual quiero empezar es una que yo tuve en el 2007. Quiero llevarlos de vuelta al año 2007. Yo era un economista en Washington y tomé la decisión de mudarme a Puerto Rico, a empezar un instituto de estadística de Puerto Rico. Fue una experiencia muy linda para mí. Y había algo pasando raro en la economía. Ustedes se recuerdan, había una crisis fiscal, había mucha preocupación, había un IBU, todos los fact-resistant humans estaban peleando por otras cosas mientras el estuario, ¿verdad?, sufría. Y eh, llegó el año 2010 y diciembre, estaba en mi oficina y por conferencia, web conference, en ese momento era como unheard of, ¿verdad? Live stream. Vimos una conferencia de prensa del director del negociado del Censo Federal decir por primera vez en la historia que habían estadísticas oficiales que documentaban que la población de Puerto Rico había bajado. Yo debo haber sido una de las pocas personas conectadas desde Puerto Rico a ver eso, ese momento, pero me di cuenta que la población iba a ser el tema de la década y que el Instituto de Estadística tenía que abrazarlo y documentarlo y comunicarlo y socializarlo para que the fact-resistant humans, ¿verdad? Pudiesen, ¿verdad? Entenderlo. La primera reacción local de economistas y planificadores fue el censo se equivocó. El censo se equivocó, nunca en la historia ha bajado la población. En una entrevista en el Wall Street Journal muchos años después yo dije, bueno, sí, nunca ha bajado, que se sepa, desde la época de los taínos, tal vez, de cuando, ¿verdad?, hubo una reducción grande en esa población. Y me pareció cómico que la cita saliera en el Wall Street Journal, pero en efecto, la reducción en población que llevamos viviendo desde el 2006, que nos enteramos en el 2010, 4 años después, y eh, que no anticipamos, the fact-resistant humans did not anticipate it. O sea, la Junta de Planificación, sus demógrafos, tenían la proyección poblacional del 2005 creciendo hasta el 2025. Era increíble that we missed it that much. Nosotros, Puerto Rico, nuestros planificadores y también el censo estaba en shock. Pero para mí lo dramático era que localmente, cuando yo hablaba con los 5, 6, 7, 10 profesores de demógrafos graduados en Puerto Rico,
Ellos estaban preocupados por esto, cómo la economía impacta la demografía. Muy importante, ¿verdad? Reducimos el costo para tener hijos y entonces la gente tiene más hijos. eh, Crece más la economía aquí, pues se reduce la migración hacia afuera, atraemos más talentos, retenemos, ¿verdad? No se va la gente, chévere. O sea, la economía obviamente impacta variables demográficas, pero ninguno de ellos se estaba preguntando sobre qué pasa si la demografía impacta a la economía. Y bien frustrante, miran, tienen que ponerle dólares y centavos a esto que está pasando demográficamente para que los fact-resistant humans, ¿verdad?, entiendan y cambien su comportamiento. Lamentablemente fue muy tarde, no lo anticipamos. No fue hasta que la población empezó a bajar y dentro de 6 meses los planificadores y economistas que cuestionaron el censo se callaron porque se dieron cuenta. Habían menos estudiantes en las escuelas, habían menos planillas, habían menos votantes, habían menos personas. La economía se estaba impactando. Y les hago esta reflexión porque yo creo que algo parecido pasa con el ambiente. Cuando estudiamos el campo de la demografía o de recursos naturales, pues nos ensimismamos en la cajita que los académicos nos enseñan y vemos cómo las actividades humanas impactan el ambiente todo el tiempo. Pero estamos llegando al punto donde el ambiente posiblemente empieza a impactar nuestras actividades humanas. Y yo los invito a que salgan de esa cajita en lo que los demógrafos estuvieron y ayuden a los humanos resistentes a los hechos a recibir la información verídica, científica de lo que va a pasar. Yo no tengo buenos ejemplos y hacer proyecciones es de personas con mucha courage, ¿verdad? Bravery. Y yo no soy quien para hacerlo, ni sé cómo hacerlo, pero alguien tiene que documentar cuánto tiene que gastar Aerostar en mantener las pistas sobre el agua. Alguien tiene que documentar, o tal vez el estuario puede beneficiarse en un día de meterse en el negocio de las bombas de agua, porque el nivel del mar va a seguir subiendo. Yo vivo frente al mar. La escuela de mi hijo está aquí, al lado del río Piedras. O sea, hay unos factores ambientales y si no buscamos la manera de articular y de cambiar la narrativa y no solo estudiar cómo los seres humanos impactamos el ambiente, sino cómo el ambiente pronto no vamos a tener recursos para poder detener el cambio, pues no tenemos chance de convencer a esos fact-resistant humans, ¿verdad? Oye, es difícil hablar de los fact-resistant humans hoy en día, porque es evidente que los seres humanos, en su mayoría, son resistentes a las investigaciones científicas, a los resultados, de todo tipo, en todo tipo de campo. Entonces, ¿cómo se lo hacemos real? Yo no tengo la contestación, pero les pido que evalúen cómo salir de la caja del análisis, ¿verdad? Los recursos naturales y demás, para ver cómo llevamos dólares y centavos, cómo llevamos a analizar vidas impactadas, calidad de vida y la economía. Si le tocas al bolsillo a la gente cambia. Estos últimos meses, si acaso, son reveladores en ese sentido. Bien, ya con esa pequeña reflexión, déjenme ahora hablarles un poquito sobre las estadísticas sociodemográficas que existen. ¿Verdad? Eh, la fuente principal de estadísticas sociodemográficas de Puerto Rico es el censo decenal y es la encuesta sobre la comunidad, Puerto Rico Community Survey. Ambas son del negociado del Censo Federal y yo me voy a estar enfocando principalmente en mis expresiones sobre estos dos productos de información estadística sobre la sociedad que está en el estuario, que está impactándose y que impacta el ambiente a la vez. Pero no soy, hay otras fuentes, ¿verdad? Muchas de las otras fuentes son registros administrativos
del gobierno del Estado Libre Asociado muchas veces, donde la información de dónde está ocurriendo los eventos puede ser el nacimiento de alguien, puede ser la muerte de alguien, puede ser que alguien va a la escuela, puede ser que alguien recibe pan, puede ser any number of things. Depende de la dirección que ese ser humano escribe allí. Y ahí tenemos un problema grave, y son las direcciones de este país. Las direcciones son problemáticas porque hay varios problemas de las direcciones. Yo les voy a hablar de dos. Primero, no hay un estándar de cuál es la dirección correcta. Hay algunos estándares, pero no nos ponemos de acuerdo. Pero el otro problema que es más grave es que el ser humano en su cabeza no se le ha enseñado cómo escribir la dirección de donde vive según ningún estándar. Entonces, cada cual lo escribe según crea y como quiera, y lamentablemente eso complica. Eso es 10 minutos, ¿verdad? Muy bien. Pues voy a hacer buen uso del tiempo. En las estadísticas sociodemográficas, y este es el gran segundo punto que les quiero dejar, hay una tensión fundamental entre la granularidad geográfica y la granularidad temporal. Mientras más sube la granularidad temporal, es decir, lo queremos más frecuente, yo lo quiero mensualmente, yo lo quiero diariamente, baja la granularidad geográfica de las estadísticas sociodemográficas disponibles. Yo no soy quien para decir la escala geográfica y la escala temporal que se necesita para contestar las preguntas de investigación que trae el índice de resiliencia tropical. No lo soy. Ustedes son los expertos. Yo solo les puedo mostrar lo que hay disponible. Y de ahí vemos qué se puede contestar con estas variables sociodemográficas. Sí, Carlos. Empezamos con el censo decenal, lo menos frecuente posible, cada 10 años nada más. Tenemos que esperar toda una década para recibir los datos, pero hay datos para 10.000 bloques censales en los 8 municipios que cubren el estuario y cometí un error. Yo pensaba, me dejé llevar por el portal del estuario que decía un sitio que el estuario lo componen los 8 municipios. Luego me di cuenta y reconozco que hay un pequeñito segmento de Canóvanas que está dentro de la cuenca hidrográfica del estuario. No soy geógrafo, pero seguí trabajando con los 8 municipios porque la verdad es que Canóvanas es inmenso en comparación con su impacto en el estuario. Para estos 8 municipios hay 10.000 bloques, o sea que hay observaciones para 10.000 objetos geográficos. Uno puede ver patrones geográficos, ¿verdad?, en esos datos. Y tenemos, lamentablemente, una información muy limitada en nuestro censo, las 10 preguntas que el negociado pregunta, que básicamente te da información de cuántas personas están viviendo ahí, si alquilan, si son dueños, si tienen hipoteca, la composición del hogar, el sexo, edad, origen hispano, raza, and that is it. Y tal vez esto es suficiente para documentar cómo los humanos y su presencia impacta áreas específicas donde hay un ambiente, unos recursos naturales muy, ¿verdad?, que hay que proteger, pero no sirven para mucho más. Para eso es que sirven. Entonces está la encuesta sobre la comunidad. Y esta es una encuesta más frecuente, viene en varios sabores, a 5 años, a 1 año, y hablaremos de eso en un segundo. Pero la gran ventaja es que nos ofrece un montón de otros temas de información sociodemográfica. Fertilidad. Pues nos gustaría estudiar la fertilidad en el caño Martín Peña. Estos datos lo permiten. Cómo distintos niveles de inundaciones en el estuario hacen que los niveles ¿verdad?, suban de agua y se desbordan, las aguas se mezclan y entonces la salud en esas comunidades afectadas, pues ahí está fertilidad. La pregunta, ¿está la geografía del caño Martín Peña? Eso lo vamos a contestar en un minuto. Pero quiero darles ejemplos, ¿verdad? La pobreza está en esta encuesta, muy importante.
varios otros variables. Hay que decidir, ¿verdad? Si alguna de estas actividades humanas que se pueden documentar con estos variables son importantes para documentar un impacto ambiental, del cual ustedes, me imagino, hacen mucho, pero también ver cómo los impactos ambientales que sabemos que están, pues, podrían tener efectos de vuelta para el ser humano ya en el pasado que nos sirvan para hacer investigaciones que ayudan a orientar a esos humanos resistentes a los hechos para cambiar nuestro camino por donde andamos en el uso de todos estos recursos. Un poco más frecuente ahora. En vez de decenal, la encuesta sobre la comunidad, pues nos da datos cada 5 años, quinquenales, para todos esos distintos temas interesantes, pero la geografía, pues ya no hay 10.000 bloques, no, hay menos granularidad geográfica. Hay solo 1.200 grupos de bloques censales en esos mismos 8 municipios. Hay 41 áreas especiales de tabulación de zip codes, 30 lugares y 8 municipios. Aquí pueden ver, ¿verdad? Esos grupos de bloques en el estuario. Pueden ver los áreas de tabulación de zip code. Y nuevamente, o sea, estos estudios, estas investigaciones tienen que ser bien específicas geográficamente. No les sirve a ustedes decir, hablar, bueno, tenemos los datos para el municipio, o sea, who cares? Los impactos se tienen que medir, en mi opinión, que yo sepa, ¿verdad? A un nivel mucho más desagregado. Y 1.200 grupos de bloques censales, para la cual la encuesta sobre la comunidad está reportando datos quinquenales todos los años, es importante, yo pensaría. Y uno podría identificar áreas específicas donde uno quiere, tienes el variable de pobreza de esa comunidad. ¿Cómo cambió la pobreza de esa comunidad en estos tiempos? No hay un truco, ¿verdad? Están los lugares, los 30 lugares, también son bien interesantes, lo estuve mirando mucho. Eh, esta- los lugares son constructos humanos que nuestra Junta de Planificación tradicionalmente le envía el censo y le pide, usa estos lugares. Y para el área metropolitana, pues la Junta de Planificación lo que siempre enviaba es, bueno, para San Juan, delimita la zona urbana de San Juan, nada más. Ok, pues eso es útil. Si uno quiere analizar San Juan sin Caimito, pues chévere. Igual con Guaynabo, Bayamón, Río Alto, Carolina. Pero en Toa Baja hicieron algo distinto. En Toa Baja hay varios lugares para los cuales el censo está reportando datos quinquenales. Y en Loíza hay 2 o 3 comunidades también que también están reportando datos. Hasta que, ¿cómo conectamos a los investigadores con la existencia de estos datos para poder adelantar sus investigaciones? Pero ojo, hay un truco en todo esto. Y tengo que ser bien upfront. Y es que toda esta geografía censal se revisa y se cambia después de un censo. Se aprovecha la operación censal para revisar y redefinir los bloques, redefinir los grupos de bloques, redefinir los tractos. Y eso hace difícil la comparabilidad geográfica de un antes y después de un censo. O sea que hay que tener eso muy, muy consciente y claro y cuidadoso. Muy bien. Y voy a aprovechar eso para hacerles una pequeña reflexión. Tradicionalmente, yo les mencioné, la Junta de Planificación definía unos lugares. Pues este último censo, el Instituto de Estadística tuvo la oportunidad de ayudar al censo a redefinir sus bloques y a sus grupos de bloques. Lo voy a hacer rápido. Y yo personalmente me metí e insistí en el censo que tenían que definir un lugar para el Caño Martín Peña. Hoy en día, para el Caño Martín Peña, según la comunidad lo delimita, la encuesta sobre la comunidad publica datos quinquenales para más de 400 tablas, nada más de esa comunidad. Yo entiendo que, ¿verdad?, el Caño, como una comunidad emblemática en el estuario, realmente, o sea, era un momento donde me estaban visitando congresistas el Caño. El presidente del Federal Reserve iba al Caño.
caminaba en las calles del Caño. ¿Cómo va a ser que el negociado va a hacer el censo y no va a poner al Caño en el mapa? Pues lo pusimos, lo insistimos. Ahí está. Y que sirva como lección. En un futuro, alguien podría realmente definir San Juan con zonas y áreas junto al municipio, tal vez, y a la Junta de Planificación, tal vez. Pero este es otro de los grandes takeaways. La geografía es un obstáculo para nuestras investigaciones y para hacer visible el impacto ambiental y humano. Pues hay que participar en los procesos que ofrece el gobierno federal para redefinir la geografía censal, porque la geografía que va a ser utilizada para reportar datos por toda una década. Y esto es un ejemplo de cómo, insistiendo, logramos incluir el Caño Martín Peña. Cuando bajamos a las estadísticas anuales, más frecuente todavía, ya no hay 30 lugares, ahora solo hay 16 lugares. Se fue Caño Martín Peña, no está allí, lamentablemente, y solo quedan unas pocas comunidades de Toa Baja. Incluso ni reportan datos para todos los 8 municipios. Cataño y Loíza se quedan afuera en esos datos anuales, lo cual es un problema. Hay un asterisco ahí. Porque ahora hay un producto nuevo, censal, que se llaman los datos de un año suplementarios, donde ellos ahora dan datos para los 8 municipios, pero en vez de las miles y miles de tablas que trae la encuesta sobre la comunidad, son solo unas 100 tablas, o sea que son solo unas tablas muy resumidas, por lo menos, ¿verdad? Estos son los 16 lugares en el estuario para los cuales la encuesta sobre la comunidad reporta datos anualmente. Si usted está haciendo estudios sobre impactos ambientales en Toa Baja, en alguna comunidad específica, usted puede ver datos anuales de esa comunidad. Yo creo que eso, en un mundo cambiante tan rápidamente como el doctor Lugo nos dijo, el ambiente, pues hay que decidir cuál es la granularidad temporal necesaria para visibilizar esos impactos ambientales y humanos. Y no puedo terminar sin hablarles del PUMS, el Public Use Micro Data Sample. Decenas, cientos de tesis de maestría se han escrito con este producto sumamente útil. Estos ya no son datos agregados, estos son microdatos disponibles al público, que son una muestra de la muestra, no son perfectos, pero si las tablas que publica el censo no son lo que usted necesita y quiere hacer una tabulación especial, puede ir ahí, descargar el archivo, hacer una pequeña investigación estadística, hacer una tesis y publicar resultados. Detalle, los PUMS, la geografía, son los PUMAS, los Public Use Microdata Areas, que suelen ser muy poco granulares geográficamente, precisamente para proteger la confidencialidad. Son datos individualizados. Bien, con estos breves minutos, estos eran las 3 reflexiones principales que quería que se llevaran, ¿verdad? Puerto Rico cuenta con estadísticas sociodemográficas que echan luz sobre las actividades humanas, impacto en el estuario y los impactos que cambios en el estuario han tenido o van a tener sobre las actividades humanas. Usémoslas. Hay un trade-off fundamental entre la granularidad temporal y la granularidad geográfica. Espero que con estas pequeñas slides le haya convencido de eso. Y tercero, es importante participar en los procesos que el negociado del Censo Federal ofrece a través de su agencia contacto en Puerto Rico, que yo no sé quién es en este momento, francamente, pero que se realizan decenalmente, se realizan de camino hasta el censo 2030, o sea que ya el 2026, 2027, 2028 estarán trabajando redefiniendo los bloques para la próxima década. ¿Y sabes lo que pasa? El gobierno de Puerto Rico tiene bien pocos recursos. O sea que cuando llega esto a un jefe de agencia que no sabe nada de geografía, dice, tenemos que hacerlo. ¿Cuánto tiempo le vamos a dedicar a esto? Podemos conseguir un estudiante, le pagamos nada y viene y lo hace. Así es que se hace. Y así no se debe hacer. Necesitamos recursos de geógrafos dedicados, días y horas para hacerlo bien.
de tal manera que en la próxima década podamos contar con una geografía censal más relevante para la investigación de toda naturaleza, pero incluyendo también sobre los impactos ambientales en Puerto Rico. Esto soy yo, estoy a sus órdenes. Muchas gracias.